María Isabel siempre había soñado con lo mejor para su hijo, Alejandro. Desde que era un niño, había depositado en él todas sus esperanzas, asegurándose de que tuviera la mejor educación y todas las oportunidades que ella nunca pudo tener. Con esfuerzo y sacrificio, logró darle una vida que en su infancia parecía imposible. Ahora, Alejandro era un hombre exitoso, un profesional con una carrera envidiable y un futuro prometedor. Pero algo dentro de María Isabel le decía que su felicidad aún no estaba asegurada. Las últimas semanas había notado cambios en su rutina. Alejandro, que siempre había sido un hombre de costumbres, llegaba tarde a casa, distraído, con una sonrisa enigmática en el rostro. Al principio, ella pensó que se trataba de una carga de trabajo más intensa, pero luego se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Una noche, mientras cenaban juntos, Alejandro dejó caer la noticia con la naturalidad de quien menciona el clima. «Mamá, quiero que prepares algo especial para la cena del viernes. Vamos a tener una invitada». María Isabel sintió que su corazón se detenía por un segundo. «¿Invitada?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Sí», respondió Alejandro con una sonrisa. «Quiero que conozcas a Elisa». El nombre quedó flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. A lo largo de los años, María Isabel había imaginado muchas veces el día en que Alejandro le presentara a la mujer con la que compartiría su vida. En su mente, era una joven educada, de buena familia, con modales impecables y una carrera destacada. Su hijo merecía lo mejor. Pero ahora, con solo un nombre y sin más detalles, una inquietud comenzó a instalarse en su pecho. Desde aquella noche, su mente no dejó de trabajar. Se preguntó quién era Elisa, de dónde venía, qué intenciones tenía con su hijo. Intentó calmarse, diciéndose que Alejandro era un hombre inteligente, capaz de tomar buenas decisiones. Sin embargo, una sombra de duda la acompañó hasta el viernes. Elisa llegó puntual. Cuando María Isabel abrió la puerta, se encontró con una joven de sonrisa dulce, vestida con sencillez y sosteniendo un pequeño ramo de flores. «Buenas noches, señora María Isabel. Es un placer conocerla», dijo con voz suave. María Isabel tomó las flores con una sonrisa tensa y las colocó sobre la mesa sin mucho entusiasmo. Se sentaron a cenar y, a medida que pasaban los minutos, su incomodidad crecía. «¿A qué te dedicas, Elisa?», preguntó finalmente, con su mejor intento de amabilidad. «Soy enfermera en una clínica privada», respondió la joven con naturalidad. María Isabel frunció levemente el ceño. «¿No pensaste en estudiar medicina?». «No tenía los recursos para hacerlo, pero siempre quise ayudar a las personas. La enfermería me da la oportunidad de hacerlo cada día». La respuesta, aunque honesta, no logró convencer a María Isabel. Veía en Elisa a una chica sencilla, sin grandes aspiraciones. ¿Era ese el tipo de mujer con la que su hijo quería compartir su vida? Después de la cena, mientras Elisa se retiraba un momento, Alejandro se inclinó hacia su madre. «Mamá, ¿qué te parece?». María Isabel tomó aire. «Es amable», dijo con cautela. «Pero», insistió Alejandro, sintiendo que había algo más. «Hijo, solo quiero lo mejor para ti. Tienes un futuro brillante. ¿No crees que mereces a alguien que esté a tu nivel?». La expresión de Alejandro se endureció. «Mamá, Elisa es una mujer increíble. Me salvó la vida». María Isabel lo miró, desconcertada. «¿Qué estás diciendo?». Alejandro suspiró y bajó la mirada. «Te lo contaré todo, pero no esta noche». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y María Isabel sintió que, por primera vez, su hijo le ocultaba algo importante. María Isabel no pudo dormir esa noche. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza: «Me salvó la vida». ¿Cómo podía ser eso posible? Su hijo nunca había mencionado nada sobre problemas graves, mucho menos algo que pusiera en riesgo su existencia. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si había algo que no sabía sobre la vida de su hijo, lo descubriría. Cuando Alejandro llegó esa tarde, lo esperaba en la mesa con la determinación reflejada en su mirada. «Hijo, dime la verdad. ¿Qué quisiste decir ayer con que Elisa te salvó la vida?». Alejandro suspiró. Sabía que tarde o temprano su madre pediría explicaciones. «Mamá, es una historia larga, pero necesito que la escuches». Se acomodó en la silla y bajó la vista, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso.
Todo empezó en mi último año de universidad. Conocí a Matías, un compañero de clase que parecía tenerlo todo resuelto: dinero, contactos, una vida sin preocupaciones. Yo, que siempre había sido responsable y enfocado, me sentí atraído por esa forma de vivir sin límites. María Isabel frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Que me dejé llevar, mamá. Al principio eran solo salidas con amigos, fiestas. Pero luego vinieron las noches interminables, el alcohol, las malas decisiones y las sustancias. La mujer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No. No puede ser, susurró, llevándose una mano a la boca. Sí, mamá. Perdí el control. Dejé de asistir a clases, comencé a descuidar mi trabajo, mi vida se convirtió en un torbellino. Pero lo peor fue cuando me quedé sin dinero y tuve que empezar a vender mis propias cosas. Incluso, tomé cosas de casa. María Isabel se quedó sin aliento. Recordaba haber notado la desaparición de algunos objetos, pero jamás imaginó que su propio hijo estuviera detrás de ello. El punto más bajo llegó la noche en que conocí a Elisa, continuó Alejandro. Había pasado horas en una fiesta. No recuerdo casi nada. Solo que en algún momento terminé solo en la calle, tirado en una parada de autobús. María Isabel cerró los ojos. La imagen de su hijo, solo y vulnerable en medio de la noche, era un puñal en su corazón. Elisa me encontró allí. No me conocía, pero aún así llamó a una ambulancia y se quedó conmigo hasta que llegaron los paramédicos. Si no fuera por ella, mamá, tal vez no estaría aquí ahora. Un silencio pesado cayó sobre la sala. María Isabel tenía la mirada perdida, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. ¿Y después? Preguntó con voz temblorosa. Después, me llevó a su clínica. Me visitó todos los días, hablaba conmigo, me escuchaba sin juzgar. Fue la primera persona en mucho tiempo que realmente se preocupó por mí sin esperar nada a cambio. Alejandro levantó la vista y miró a su madre con determinación. Mamá, sé que Elisa no es lo que esperabas para mí. Pero ella es lo mejor que me ha pasado. No solo me salvó aquella noche. Me ayudó a encontrar el camino de regreso a mi vida. María Isabel sintió una punzada de culpa. Elisa no era una cazafortunas, ni una mujer sin ambiciones. Era alguien que había estado cuando más lo necesitaba. Pero aún así. No dudo que sea una buena persona, dijo al fin. Pero Alejandro, el amor no es solo agradecimiento. Tú mereces alguien que pueda caminar a tu lado, no solo alguien que te rescató. ¿Y qué es lo que crees que hace Elisa? Respondió Alejandro, con un tono serio. Ella está conmigo en cada paso. Me apoya, me anima a seguir adelante. No necesito a una mujer con un título prestigioso, mamá. Necesito a alguien que me quiera por lo que soy. Las palabras de su hijo quedaron flotando en el aire. Dame tiempo, murmuró finalmente María Isabel. Alejandro asintió, pero en sus ojos se leía la duda. ¿Realmente su madre aceptaría a Elisa algún día? Los días pasaron lentamente, y con ellos, la tensión entre madre e hijo no hacía más que crecer. María Isabel intentó disimular su preocupación, pero sabía que algo no estaba bien. Mientras Alejandro parecía completamente convencido de su relación con Elisa, ella no podía dejar de compararla con la imagen que tenía en su cabeza de la mujer ideal para él. ¿Acaso no se merecía algo más? El viernes siguiente, Elisa volvió a casa de María Isabel. Esta vez, la joven traía consigo un ramo de lirios, los cuales se entregó con una sonrisa nerviosa al abrirle la puerta. Gracias, respondió María Isabel, intentando ser amable, pero sin poder ocultar su desconfianza. Durante la cena, el silencio se hacía pesado. Alejandro se encargaba de aliviar la tensión con bromas sobre su trabajo, pero su madre no podía dejar de observar a Elisa, quien intentaba hablar de sus estudios en enfermería y sus sueños de abrir su propia clínica algún día. Todo parecía perfecto, pero algo dentro de María Isabel le decía que había algo más que no entendía. La joven estaba demasiado tranquila, demasiado contenida, como si no quisiera incomodar a nadie. La cena transcurría con lentitud, y de vez en cuando, la mirada de María Isabel se cruzaba con la de Elisa. Había algo en ella que no terminaba de encajar, algo que la hacía sentirse incómoda. Después de la cena, mientras los dos jóvenes se preparaban para irse, María Isabel se quedó atrás, pensativa. La mujer sentía que sus propios miedos y prejuicios la estaban dominando.
Tenía miedo de perder a su hijo, de que se alejara de ella y se quedara con alguien que, según ella, no estaba a su altura. Pero lo que realmente no podía soportar era la sensación de que el destino de su hijo estaba fuera de su control. Al día siguiente, decidió actuar. Necesitaba saber más, y si tenía que hacerlo de manera indirecta, lo haría. Llamó a una amiga que conocía bien el barrio donde vivía Elisa, y le pidió que investigara un poco sobre su familia. No quería que Alejandro se enterara, no aún. Necesitaba pruebas, hechos, para poder tomar una decisión. Mientras tanto, Elisa seguía apareciendo en la vida de Alejandro. Él la amaba profundamente, de eso no cabía duda. Sin embargo, la frágil relación con su madre comenzaba a deteriorarse aún más. Las visitas a casa de María Isabel se hicieron más espaciadas, y siempre que llegaba, las tensiones eran palpables. Un día, después de que Elisa se fuera, Alejandro se acercó a su madre. «Mamá, ya basta. Yo la amo, y me hace feliz. ¿Por qué no puedes aceptarlo?» María Isabel respiró profundamente antes de responder. «Alejandro, no es que no me guste, es que, no es lo que esperaba para ti. Tú eres tan especial, tan diferente. No quiero que te conformes con alguien que no esté a tu altura». Alejandro la miró fijamente, su paciencia a punto de agotarse. «No se trata de eso, mamá. Se trata de lo que yo siento. Y ella es todo lo que necesito». María Isabel se sintió derrotada. Sus palabras, aunque llenas de amor, no podían competir con los sentimientos que su hijo tenía por Elisa. Entonces, en un impulso, decidió hacer algo que cambiaría todo. Decidió enfrentarse a Elisa directamente. No más indirectas ni investigaciones en secreto. La próxima vez que la joven llegara a casa, le hablaría con sinceridad, sin rodeos. Necesitaba entender qué había detrás de ella. El miércoles siguiente, Elisa volvió a visitar la casa de María Isabel. Cuando la joven entró, esta vez la mirada de la madre no era fría ni desconfiada, sino decidida. No se podía escapar de lo que sentía. Tenía que saber la verdad. Se sentaron en el salón, y María Isabel, por primera vez, se mostró abierta, pero con una firmeza que no había mostrado antes. «Elisa, quiero que me escuches con atención», dijo, mirando fijamente a la joven. «Mi hijo es mi vida, y sé que lo amas, pero necesito saber si eres digna de él». Elisa, sorprendida, no sabía qué responder al principio. Pero antes de que pudiera abrir la boca, María Isabel continuó. «No quiero que me digas que eres buena persona, o que lo salvarás. Quiero saber quién eres realmente. ¿Por qué crees que eres lo que él necesita?» La joven se quedó en silencio, contemplando las palabras de María Isabel. Finalmente, respiró hondo y contestó con calma. «Porque no me preocupa que me considere la mujer ideal para él. Me preocupa que él sea feliz. Y eso, señora, es lo único que importa para mí. Si yo puedo ser la razón de su sonrisa, entonces ya lo tengo todo». María Isabel sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. La sinceridad de Elisa era palpable, y eso la hizo sentir pequeña. «No sé si soy suficiente para ti, pero, créame, estoy dispuesta a demostrar que lo soy», concluyó Elisa, mirando a los ojos de la madre de Alejandro. María Isabel no pudo evitar sentir una extraña mezcla de emociones, miedo, celos, pero también un profundo respeto. Se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, Elisa podría ser la persona que su hijo había elegido para compartir su vida. «Voy a necesitar tiempo», murmuró finalmente. Elisa asintió, sin decir una palabra más. Era lo único que podía hacer. Ahora todo dependía de Alejandro, de su amor, de su decisión. El tiempo continuaba pasando, pero la inquietud que sentía María Isabel no disminuía. Aunque había decidido, en cierto modo, aceptar a Elisa, sus pensamientos seguían atrapados en las mismas dudas. Cada día se convencía más de que su hijo la amaba y que, en su corazón, Elisa ocupaba un lugar muy especial. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo no encajaba. Elisa era una persona admirable, sí, pero ¿era suficiente para Alejandro? Una mañana, después de un par de días sin ver a su hijo, María Isabel decidió que ya no podía seguir en ese estado de incertidumbre. Quería encontrar algo que la hiciera estar más tranquila, algo que le permitiera confiar plenamente en la elección de Alejandro. Sabía que su hijo amaba a Elisa, pero esa joven realmente entendía el tipo de vida que Alejandro quería llevar.
¿Sería capaz de comprender los sacrificios que su hijo había hecho para llegar tan lejos? Así que, en lugar de quedarse esperando a que las cosas se resolvieran por sí solas, María Isabel decidió tomar el asunto en sus manos. En una tarde de semana, cuando Elisa estaba trabajando, la madre de Alejandro se acercó a la clínica donde ella pasaba la mayor parte de su tiempo. Quería observarla en su entorno profesional, en su espacio, sin el filtro de ser la novia de su hijo. El ambiente en la clínica era cálido, diferente al del restaurante o las cenas en casa. Elisa estaba rodeada de pacientes y colegas, pero siempre con una actitud calmada y profesional. María Isabel se quedó al margen, observando cómo Elisa manejaba con firmeza una situación complicada con una paciente. Le preguntó algo, la joven respondió con una sonrisa tranquila y la paciente se calmó. Esa escena, que se repetía una y otra vez, fue suficiente para que María Isabel comenzara a cuestionarse todo lo que había pensado hasta ese momento. Cuando Elisa terminó de atender a una paciente, se acercó a ella, sin esperar que la madre de Alejandro estuviera allí. Al principio, Elisa se mostró sorprendida, pero luego le dedicó una sonrisa cálida. «Señora María Isabel. No sabía que estaba aquí». María Isabel, sintiendo que se le venían muchas cosas a la mente, respondió con una sonrisa algo forzada. «Quería ver cómo trabajas. Supongo que no has tenido muchas oportunidades de hablar de ti misma, ¿verdad?» Elisa se rió suavemente. «Es cierto, en realidad, siempre hablo de los demás. Pero si desea saber algo, con gusto le contaré más». María Isabel la miró fijamente, notando la calma con la que Elisa llevaba todo. «Elisa, ¿quién eres realmente?», preguntó María Isabel con una franqueza que nunca antes había mostrado. La joven, con una ligera sorpresa, respondió con una sinceridad rotunda. «Soy alguien que ama lo que hace, y que ama a su hijo. Y si te soy honesta, señora María Isabel, no quiero cambiar su vida, quiero que la compartamos». Las palabras de Elisa atravesaron a María Isabel como un rayo. «No quiero cambiar su vida», había dicho. Eso, sin duda, era lo que más necesitaba escuchar. En su mente, había pasado días y noches dándole vueltas a la idea de que Elisa podría intentar influir demasiado en Alejandro, pero esas palabras la tranquilizaron. María Isabel sintió que algo en su interior se desmoronaba. Durante años había luchado por controlar su vida y la de su hijo, por asegurarse de que todo fuera perfecto para él. Pero ahora, al escuchar a Elisa, entendió algo importante. Alejandro era adulto, y debía tomar sus propias decisiones. La vida no siempre era como ella la había planeado, y eso debía aceptarlo. Después de esa conversación, algo cambió. Elisa ya no era solo la novia de su hijo. Era alguien que, por alguna razón, le estaba haciendo cuestionar sus propios miedos y prejuicios. Esa misma noche, cuando Alejandro llegó a casa, María Isabel lo miró con un brillo diferente en los ojos. «Alejandro, ¿qué te parece si invitas a Elisa mañana a cenar? Quiero hablar con ella». Alejandro levantó una ceja, sorprendido, pero no dudó en sonreír. «¿En serio, mamá?», preguntó, con un tono que indicaba su sorpresa. María Isabel asintió con una sonrisa algo tímida. «Sí, hijo. Creo que, por fin, estoy lista para conocerla mejor». A la mañana siguiente, Elisa fue recibida en casa con una sonrisa cálida. La comida fue diferente a las anteriores, más relajada, más sincera. Durante la conversación, María Isabel escuchó, observó y se dio cuenta de que Elisa, aunque muy distinta a lo que ella había imaginado, realmente amaba a Alejandro, y eso, de alguna forma, la hizo sentir más tranquila. A medida que pasaban las semanas, María Isabel empezó a aceptar la presencia de Elisa de una manera más natural, aunque no completamente. Si bien sus miedos no se habían disipado por completo, algo dentro de ella le decía que su hijo estaba haciendo lo correcto. Alejandro y Elisa se veían con regularidad, y poco a poco, el ambiente en casa comenzó a cambiar. Aunque María Isabel seguía siendo un poco distante con Elisa, no podía negar que la joven traía consigo una sensación de tranquilidad y cariño que, en su propia forma, llenaba un vacío que ella misma no entendía. Una tarde, mientras Alejandro y Elisa estaban fuera, María Isabel se quedó sola en su casa. El vacío en las paredes parecía más evidente ese día, como si la casa misma reflejara la ausencia de algo que aún no podía comprender. Se sentó en el sillón, mirando por la ventana, reflexionando sobre lo que había sucedido en los últimos meses. A veces, sentía que todo se le escapaba de las manos.
Su hijo, su vida, sus expectativas. ¿Había hecho lo correcto? De repente, la puerta se abrió, y Alejandro entró acompañado de Elisa. La mujer se levantó al instante, pero no dijo nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Hola, mamá, dijo Alejandro con una sonrisa. Elisa y yo pensábamos que sería bueno pasar la tarde aquí, si no te molesta. María Isabel asintió, aunque su rostro mostraba una ligera incomodidad. Elisa, como siempre, sonrió de forma cálida y le ofreció una caja con pequeños chocolates que había traído. Para ti, señora María Isabel. Sé que te gustan, dijo con un tono dulce. María Isabel la miró sorprendida. No solo por el gesto, sino porque, de alguna manera, había comenzado a percibir la actitud de Elisa como más sincera. Esa joven realmente había estado pensando en ella. Gracias, respondió, algo vacilante. Era un gesto simple, pero en el fondo, sentía que era una señal de que Elisa estaba haciendo un esfuerzo. La tarde transcurrió en una atmósfera un tanto tensa, pero con momentos de distensión. Elisa hablaba con entusiasmo sobre los nuevos proyectos en los que estaba involucrada en su trabajo. Alejandro la miraba con admiración, y eso no pasó desapercibido para su madre. El cariño de ambos era evidente, y eso, aunque le costara aceptarlo, tocaba el corazón de María Isabel. Cuando finalmente se despidieron esa noche, Alejandro le dio un abrazo a su madre. Mamá, me alegra que al menos estemos compartiendo más tiempo juntos, le dijo, mirándola con ternura. María Isabel no podía evitar sentirse un poco culpable por la distancia que había puesto entre ellos. Sin embargo, también sabía que el amor de su hijo por Elisa no iba a desaparecer por mucho que ella intentara intervenir. Era su vida, su elección, y lo único que podía hacer era aprender a aceptarlo. Yo también, hijo, respondió, con una sonrisa tímida. Solo, quiero que estés seguro de lo que haces. Alejandro la miró fijamente, notando la vacilación en su tono. Lo estoy, mamá. Te lo prometo. Elisa me hace feliz. Eso es lo único que importa. María Isabel tragó saliva. A veces, esas palabras la herían, pero también sabía que eran la verdad. Alejandro había crecido, y su amor por Elisa era una parte fundamental de quien era ahora. No podía seguir viéndolo como el niño que necesitaba ser protegido de las malas decisiones. Ya era un hombre, y, en cierto modo, debía confiar en él. Esa noche, María Isabel se quedó despierta mucho después de que Alejandro y Elisa se fueron. Reflexionaba sobre lo que había pasado, sobre lo que todavía tenía por delante. En su corazón, sentía que, aunque la relación entre madre e hijo nunca sería fácil, estaba lista para hacer lo que fuera necesario para mantener ese lazo fuerte. Incluso si eso significaba aceptar a Elisa, aunque aún le costara. Al día siguiente, una llamada inesperada llegó a su teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Hola? Respondió con voz vacilante. Señora María Isabel, le habla Hugo, un antiguo amigo de su hijo. Alejandro está pasando por un momento difícil, y creo que debería saberlo. El corazón de María Isabel dio un vuelco. ¿Qué le ha pasado? Preguntó rápidamente, sintiendo una punzada de preocupación. Hugo, con voz grave, le explicó que, aunque todo parecía en orden, Alejandro había estado involucrado en una situación un tanto peligrosa recientemente. Unos viejos amigos de su pasado, aquellos con los que se había relacionado antes de estar con Elisa, habían reaparecido. Aunque no entró en detalles, la preocupación de Hugo fue suficiente para alarmar a María Isabel. En ese mismo instante, todo lo que había construido en su mente, todo lo que había comenzado a aceptar sobre Elisa, quedó en segundo plano. El temor por la seguridad de su hijo la invadió por completo. Sabía que tenía que hablar con él, aclarar las cosas, y tal vez, solo tal vez, darle un último consejo. Al día siguiente, llamó a Alejandro. Hijo, ¿puedes venir a casa? Necesito hablar contigo. Alejandro, que percibió la seriedad de su tono, le respondió de inmediato. Claro, mamá. Estoy en camino. María Isabel se sentó, mirando el reloj, su mente llena de pensamientos contradictorios. ¿Había hecho todo lo que debía hacer? ¿Había sido una madre adecuada? Sabía que todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La puerta se abrió, y Alejandro entró, con una mirada preocupada en el rostro. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó, acercándose a ella.
María Isabel lo miró, sin saber exactamente qué decir. Alejandro, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Los días siguientes fueron una mezcla de emociones encontradas para María Isabel. La noticia que había recibido sobre Alejandro la tenía preocupada, pero también la impulsó a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, ser completamente honesta con su hijo. No podía dejar que las cosas siguieran adelante sin aclarar sus miedos y preocupaciones. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, sin más excusas. La tarde de ese día, Alejandro llegó a casa como había prometido. María Isabel lo esperaba sentada en la sala, con la mente ocupada en las palabras que había preparado para ese momento. No podía, no debía, seguir guardando todo dentro. Tenía que ser directa, aunque eso significara arriesgar su relación con él. Hijo, siéntate. Necesito hablar contigo, dijo con voz firme. Alejandro se sintió algo inquieto al escuchar el tono de su madre. Se acercó, se sentó frente a ella, y la miró con atención. ¿Qué pasa, mamá? ¿Es algo grave? Preguntó, notando su seriedad. María Isabel lo observó por un largo momento. Algo dentro de ella se retorció al ver a su hijo tan confiado, tan seguro de sí mismo. Ella siempre había sido su guía, su protector, pero ahora sentía que todo había cambiado. Sí, hijo, es grave. María Isabel tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta. Te he estado observando, y me duele ver lo que estás haciendo. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas, mamá? Yo, no entiendo. ¿Acaso no estoy haciendo las cosas bien? María Isabel cerró los ojos por un momento, como si quisiera encontrar las palabras adecuadas. La duda la estaba consumiendo, pero no podía dar marcha atrás. Sabía que tenía que ser clara con él. No me refiero a Elisa, hijo. No me malinterpretes. Ella te quiere, y yo sé que es importante para ti. María Isabel hizo una pausa, mirando a su hijo con intensidad. Pero lo que realmente me preocupa es que estás siguiendo el camino que yo temía. Has vuelto a esa gente, a esas malas influencias. ¿Lo recuerdas, Alejandro? Las palabras de su madre le golpearon como una ola fría. Alejandro, que hasta ese momento había estado tranquilo, ahora se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Mamá, eso ya quedó atrás. Ya te lo dije, todo está bien. Dijo con rapidez, pero su voz sonaba vacilante, como si no estuviera tan seguro de sus palabras. María Isabel no se dejó engañar. El temor que había visto en su hijo en el pasado, el miedo a perderlo, regresó con más fuerza que nunca. No todo está bien, hijo. No cuando estás tomando decisiones que te alejan de la vida que tanto te costó construir. No cuando ves que los mismos amigos de antes empiezan a aparecer otra vez. Yo te vi, Alejandro. Yo vi lo que hacías. Y me duele. Alejandro se levantó de golpe, sintiendo como la presión en su pecho aumentaba. Mamá, ya basta. Ya te dije que no estoy metido en eso. Su voz se elevó, llena de frustración. Se pasó las manos por el cabello y miró hacia otro lado, tratando de calmarse. Pero María Isabel no se dejó intimidar. La preocupación y el amor que sentía por su hijo la hacían más fuerte. No podía quedarse callada. Sé que no quieres escucharme, pero esto no es solo sobre ti. Es sobre tu futuro, hijo. ¿Te das cuenta de lo que estás arriesgando? Te vi desaparecer de nuevo, alejándote de todo lo que hemos construido. Y no puedo quedarme de brazos cruzados. Su voz tembló un poco, pero no se detuvo. Tienes tanto por lo que luchar, Alejandro. No quiero perderte. En ese momento, algo cambió en Alejandro. Su rostro pasó de la ira a la tristeza, de la defensiva a la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su madre no estaba acusándolo por capricho, sino porque realmente le preocupaba. Él sabía lo que significaba su amor incondicional. Lo siento, mamá. No quería que te sintieras así. Alejandro respiró hondo y se dejó caer de nuevo en la silla, pasándose una mano por la cara. He estado distraído. Creí que podía manejarlo. Pero tienes razón. He estado regresando a lo mismo. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta de lo lejos que había llegado. María Isabel lo miró, notando cómo sus palabras comenzaban a calar. Alejandro siempre había sido fuerte, siempre tan independiente, pero ahora parecía estar buscando una manera de volver a conectar.
aunque doloroso, era una pequeña victoria. Solo quiero que no pierdas el rumbo, hijo. Que no repitas los mismos errores. Tienes todo un futuro por delante. Y, por más que me cueste, voy a intentar aceptar a Elisa, porque ella te hace feliz. Pero debes prometerme que vas a tomar el control de tu vida, que vas a pensar en lo que realmente te importa. Alejandro la miró profundamente, con una expresión de arrepentimiento. Por primera vez, sentía que todo lo que había estado eludiendo se le venía encima. Pero también sabía que, en ese momento, estaba tomando la decisión correcta. Lo prometo, mamá. Voy a cambiar. Voy a volver a la vida que tú esperas de mí. Y también voy a cuidar de Elisa. Porque ella, de alguna manera, me hizo darme cuenta de lo que de verdad importa. María Isabel se levantó lentamente y se acercó a su hijo, dándole un abrazo largo y cálido. Sentía que, aunque el camino por recorrer aún era largo, había dado el primer paso hacia la reconciliación. No solo con su hijo, sino con ella misma. Te amo, hijo. Y siempre estaré aquí para apoyarte. Pero recuerda que tu vida está en tus manos. Tienes que vivirla con responsabilidad. Alejandro asintió, apretando a su madre con fuerza. Sabía que había mucho por hacer, pero al menos, en ese momento, sentía que por fin había encontrado la dirección correcta. El día que todo cambió finalmente llegó. Tras la conversación con su madre, Alejandro pasó varias semanas tomando conciencia de la importancia de lo que estaba en juego. No solo su relación con Elisa, sino su futuro, su vida y, sobre todo, el camino hacia el hombre en el que se estaba convirtiendo. Ya no podía seguir viviendo entre sombras, engañándose a sí mismo. La promesa que le había hecho a su madre resonaba en su cabeza: vas a cambiar. Y así lo haría. Elisa, por su parte, seguía a su lado, apoyándolo de la forma en que solo ella sabía hacerlo. No le pedía más que lo que él estaba dispuesto a ofrecer. Su amor por Alejandro era tan fuerte como su deseo de verlo crecer, evolucionar, ser feliz. Durante esos días, sin embargo, comenzó a sentir que algo más estaba sucediendo. No solo se estaba cambiando él, sino que también ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus propios miedos y temores se disipaban. Quizás no fuera la mujer perfecta para él, pero él la había elegido. Y eso era lo único que importaba. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Elisa detuvo a Alejandro, tomándolo suavemente del brazo. Miró a sus ojos con una seriedad que él no le conocía. Alejandro, ¿quieres que te cuente algo?, preguntó ella, casi en susurro. Claro, ¿qué pasa?, respondió él, preocupado por la mirada que ella le había dirigido. He estado pensando en nosotros, en lo que hemos vivido juntos. Y hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de un brillo peculiar. Quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Pero también quiero que tú entiendas algo. Si alguna vez sientes que te estoy limitando o que no puedes ser tú mismo, no dudes en decírmelo. Yo te amo, Alejandro, pero no quiero que tengas miedo de cambiar. No quiero que sientas que debes quedarte conmigo solo por lo que has pasado. Las palabras de Elisa calaron profundamente en Alejandro. La joven estaba dispuesta a darle espacio para crecer, para ser quien realmente necesitaba ser, sin ataduras, sin expectativas que lo sometieran. Y eso, de alguna manera, era lo que él necesitaba oír. Alejandro la miró, dándose cuenta de que esa era una prueba de amor real. Elisa no lo estaba controlando, no le pedía que fuera perfecto, solo le pedía que fuera auténtico. Te prometo que no te defraudaré, Elisa. He aprendido mucho en este tiempo. Y ahora sé que lo que más importa es ser feliz, ser real. No quiero seguir viviendo en la mentira. Elisa sonrió con una ternura que hizo que su corazón de Alejandro latiera más rápido. En ese momento, sabía que todo lo que había pasado había valido la pena. A medida que avanzaba el tiempo, las cosas entre ellos dos se iban estabilizando. La relación entre Alejandro y su madre también comenzó a sanar. Después de la tensa conversación que habían tenido, María Isabel empezó a ver a Elisa bajo una nueva luz. Aunque al principio la joven le resultaba ajena, el amor de Alejandro por ella y su entrega hacia él empezaron a derribar las barreras que había construido en su mente. María Isabel fue testigo de cómo su hijo crecía, cómo se convertía en un hombre más maduro, más responsable. También comenzó a entender que el amor no significaba solo aceptación, sino también sacrificio, comprensión y paciencia. Y aunque el camino no había sido fácil, se dio cuenta de que,
al final, lo más importante era que su hijo fuera feliz. Un mes después, Alejandro y Elisa decidieron dar un paso más en su relación. Le pidieron a María Isabel que los acompañara a una reunión familiar, donde, de forma simbólica, compartirían con ella sus planes de futuro. María Isabel había aceptado, a regañadientes al principio, pero había llegado a entender que las decisiones de Alejandro eran suyas y que solo podía apoyarlo. La reunión fue tranquila, casi festiva. La familia de Elisa se unió también, y juntos compartieron un almuerzo lleno de risas y buenos momentos. Era una tarde calurosa de verano, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando una atmósfera cálida y acogedora. Durante la comida, Alejandro levantó su copa. Mamá, Elisa, quiero agradecerles por todo lo que me han dado. La vida nunca es perfecta, pero siempre podemos encontrar la belleza en las imperfecciones. Gracias, mamá, por darme la oportunidad de vivir mi vida como quiero. Y gracias, Elisa, por estar a mi lado en cada paso, por ser mi fuerza cuando más lo necesité. María Isabel miró a su hijo, sus ojos llenos de emoción. Te amo, hijo. Y si Elisa es quien te hace feliz, entonces yo también la quiero en nuestra familia. Dijo, su voz temblando ligeramente. Siempre estaré aquí para apoyarte, pero ahora entiendo que tu felicidad depende de ti. Elisa, visiblemente emocionada, apretó la mano de Alejandro. Ella también quería estar allí para él, no solo como su pareja, sino como alguien dispuesto a compartir los desafíos y alegrías de la vida. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Alejandro, Elisa y María Isabel se abrazaron, sintiendo que, por fin, algo había cambiado en sus vidas. No solo aceptaron el presente, sino que también estaban preparados para enfrentar lo que el futuro les deparaba. Todo parecía posible. El amor, la comprensión y la paciencia habían ganado. Y al final, eso era lo único que importaba. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Además, escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia. Me interesará leer tus opiniones. Muchas gracias.